Capítulo 11. Líquido amniótico. En general, se está de acuerdo en que el líquido amniótico representa en gran medida una transudación de los vasos maternos, pero muchas autoridades consideran que una parte de él se deriva de la secreción urinaria del feto. En el momento en que Williams escribió esto, se pensó que el riñón fetal no era funcional. Desde ese momento, sin embargo, mucho se ha aprendido de este complejo multifuncional, el líquido amniótico. El líquido amniótico cumple varias funciones durante el embarazo. La respiración fetal del líquido amniótico es esencial para el normal crecimiento del pulmón y la deglución fetal permite el desarrollo del tracto gastrointestinal. El líquido amniótico también crea un espacio físico para el movimiento fetal que es necesario para la maduración neuromusculoesquelética, protege aún más contra la compresión del cordón umbilical y protege al feto del trauma. El líquido amniótico incluso tiene propiedades bacteriostáticas. Las anomalías del volumen pueden ser resultado de la patología fetal o placentaria, lo que indica un problema en la producción de fluidos o su circulación. Estos volúmenes extremos consiguen estar asociados con un mayor riesgo de un resultado adverso del embarazo. Volumen del líquido amniótico normal. El volumen del líquido amniótico aumenta desde aproximadamente 30 ml a las 10 semanas a 200 ml cerca de las 16 semanas y alcanza 800 ml a mediados del tercer trimestre. El líquido es aproximadamente 98% agua. Un feto a término contiene cerca de 2.800 ml de agua y la placenta 400 ml, de modo que al término el útero contiene casi 4 litros de agua. El volumen del líquido anormalmente disminuido se denomina oligohidramios, mientras que el volumen del líquido con incremento anormal se denomina hidramios o polihidramios. Fisiología. Al principio del embarazo, la cavidad amniótica está llena de un líquido que es similar en composición al líquido extracelular. Durante la primera mitad del embarazo, la transferencia de agua y otras moléculas pequeñas tienen lugar a través del amnios. Flujo transmembranoso. A través de los vasos fetales en la superficie de la placenta, flujo intramembranoso, y a través de la piel fetal, flujo transcutáneo. La producción fetal de orina comienza entre las 8 y 11 semanas de gestación, pero esto no se convierte en un componente principal del líquido amniótico hasta el segundo trimestre, lo que explica por qué los fetos con anomalías letales renales pueden no manifestar oligohidramios graves hasta después de las 18 semanas. El transporte de agua a través de la piel del feto continúa hasta que la queratinización ocurra de las 22 a 25 semanas. Esto explica por qué los recién nacidos extremadamente prematuros logran experimentar pérdida significativa de líquido a través de su piel. Con el avance de la gestación, 4 vías juegan un papel importante en la regulación del volumen del líquido amniótico. Primero, la micción fetal es la principal fuente del líquido amniótico en la segunda mitad del embarazo. Al término, la producción de orina fetal puede exceder 1 litro por día y todo el volumen de líquido amniótico se recircula diariamente. La osmolaridad de la orina fetal es similar a la del líquido amniótico y significativamente hipotónico al del plasma materno y fetal. Específicamente, la osmolaridad materna y del plasma fetal se aproximan a 280 milosmoles por mililitro, mientras que la del líquido amniótico es de aproximadamente 260 milosmoles por litro. La hipotonicidad del líquido amniótico es responsable de la transferencia significativa del fluido intramembranoso a través y hacia los vasos fetales en la superficie de la placenta. Esta transferencia alcanza los 400 mililitros por día y es un segundo regulador del volumen del líquido. En el contexto de la deshidratación materna, el aumento resultante de la osmolaridad materna favorece la transferencia de líquidos del feto a la madre y luego del compartimiento del líquido amniótico al feto. Una tercera fuente importante de la regulación del líquido amniótico es el tracto respiratorio. Aproximadamente 350 mililitros de fluido pulmonar es producido a diario al final de la gestación y la mitad es deglutido inmediatamente. Por último, la deglución fetal es el mecanismo principal para la reabsorción del líquido amniótico y promedia de 500 a 1000 mililitros por día. El trastorno de la deglución secundario a una anomalía del sistema nervioso central o una obstrucción del tracto gastrointestinal puede dar como resultado un grado impresionante de hidramios. Las vías restantes son los fluidos transmembranosos y transcutáneo, que en conjunto representan una proporción mucho menor de transporte de líquido en la segunda mitad del embarazo.
Medición. Desde un punto de vista práctico, el volumen real del líquido amniótico rara vez se mide fuera del entorno de investigación. Dicho esto, la medición directa y los métodos de disolución de tinte de la cuantificación del líquido han contribuido a nuestra comprensión de la fisiología normal. Estas medidas se han usado para validar las técnicas de evaluación de fluido ultrasonográfico. La dilución del colorante implica inyectar una pequeña cantidad de un colorante como aminohipurato en la cavidad amniótica bajo la guía ecográfica y luego tomar muestras del líquido amniótico para determinar la concentración de tintura y así calcular el volumen. Price y Wolf revisaron 12 estudios realizados hasta la década de 1960 en los que se evaluó el volumen del líquido amniótico usando estas técnicas de medición. Aunque el volumen del líquido aumentó a lo largo de la gestación, encontraron que el valor medio no cambió significativamente entre las semanas 22 y 39. Fue de unos 750 mililitros. Hubo una variación considerable en cada semana de gestación, en especial a mediados del tercer trimestre, cuando el quinto percentil era de 300 mililitros y el percentil 95 de casi 2000 mililitros. Por el contrario, Magan y colegas, utilizando mediciones de disolución con colorante, descubrieron que el volumen del líquido amniótico aumentaba con el avance de la gestación. Específicamente, el volumen del líquido promedio fue alrededor de 400 mililitros entre las 22 y 30 semanas, duplicando a partir de entonces a una media de 800 mililitros. El volumen permaneció en este nivel hasta las 40 semanas y luego disminuyó aproximadamente a 8% por semana. Los dos informes difieren en la metodología de progresión empleada, y a pesar de las diferentes conclusiones, ambos identificaron un amplio rango normal, en particular en el tercer trimestre. Esta variación normal es similarmente observada en la ecografía. Evaluación ecográfica. La evaluación del volumen del líquido amniótico es un componente de cada ecografía estándar realizado en el segundo o tercer trimestre. Se puede medir usando cualquiera de las dos técnicas semicuantitativas, la bolsa de mayor contenido de líquido o el índice del líquido amniótico, que fue descrito por Philans y asociados. Ambas mediciones son reproducibles y en el contexto de una anomalía de líquido se puede seguir en serie con el tiempo para evaluar las tendencias y ayudar a la comunicación entre proveedores. Por estas razones, se prefiere la evaluación semicuantitativa del líquido amniótico o la estimación cuantitativa o subjetiva. Usando cualquiera de las dos técnicas, una bolsa de líquido debe ser al menos 1 centímetro de ancho para ser considerada adecuada. Las partes fetales o los lazos del cordón umbilical pueden ser visibles en la bolsa, pero no son incluidos en la medición. El Doppler de color es generalmente usado para verificar que el cordón umbilical no se encuentre dentro de la medición. Bolsa simple de mayor contenido. Esta es también llamada bolsa vertical máxima o de mayor contenido de líquido amniótico. El transductor de ultrasonido se mantiene perpendicular al piso y paralelo al eje largo de la mujer. Entonces, mientras se explora en el plano sagital, la bolsa vertical de mayor contenido de líquido es identificada y medida. La media única de bolsa de mayor contenido se considera normal si tiene más de 2 centímetros y menos de 8 centímetros, con valores por debajo y por encima de este rango que indican oligohidramios e hidramios, y respectivamente. Estos umbrales se basan en datos de Chamberlain y asociados y corresponden a los percentiles 3 y 97. Al evaluar embarazos gemelares y otras gestaciones múltiples, una bolsa de mayor contenido de líquido amniótico es evaluada en cada saco gestacional, nuevamente usando un rango normal de más 2 centímetros a menos de 8 centímetros. El perfil biofísico fetal utiliza de manera similar un umbral único de bolsa de mayor contenido de líquido de más de 2 centímetros para indicar el volumen de líquido amniótico normal. Esto se analiza con más detalle en el capítulo 17. Índice del líquido amniótico. Con la medición de la bolsa de mayor contenido de líquido, el transductor de ultrasonido se mantiene perpendicular al piso y paralelo al eje largo de la mujer. El útero se divide en 4 cuadrantes iguales, los cuadrantes superior e inferior, derecho e izquierdo respectivamente. La suma del índice del líquido amniótico es la bolsa de mayor contenido líquido de cada cuadrante. La variabilidad intraobservador del índice de líquido amniótico se aproxima a 1 centímetro.
y la variabilidad del interobservador es cerca de 2 centímetros. Las variaciones son mayores cuando el volumen de los líquidos está por encima del rango normal. Una guía útil es que el índice de líquido amniótico se aproxima al triple de la bolsa de mayor contenido de líquido. La determinación de si el índice de líquido amniótico es normal o no puede basarse en un umbral numérico estático o en un rango de referencia del percentil específico para la edad gestacional. El índice de líquido amniótico es generalmente considerado normal si es mayor de 5 centímetros o inferior a 24 o 25 centímetros. Los valores fuera de estos rangos indican oligohidramios o hidramios, respectivamente. Se usa el nivel de umbral superior de 24 centímetros en documentos de consenso. El nivel de umbral de 25 centímetros a menudo se aplica en estudios de investigación. Moore y Caille han proporcionado curvas normales para valores del índice de líquido amniótico basados en una evaluación transversal de casi 800 embarazos sin complicaciones. La media del índice de líquido amniótico se encontró entre 12 y 15 centímetros desde las 16 hasta las 40 semanas de gestación. Otros investigadores han publicado nomogramas con valores medios similares. La figura 11-1 representa estos valores de referencia del nomograma del índice de líquido amniótico en relación con los niveles de umbrales comúnmente utilizados para hidramios y oligohidramios. Cuadro 11.1. Regulación del volumen de líquido amniótico en el embarazo a término. Vías: micción fetal, producción 1000 ml. Deglución fetal, reabsorción 750 ml. Secreción pulmonar fetal, producción 350 ml. Flujo intramembranoso a través de los vasos en la superficie placentaria, reabsorción 400 ml. Flujo transmembranoso a través de la membrana amniótica, reabsorción mínima.